Vamos a compartir un poquito acerca de la escuela del estructuralismo. Es importante mencionar que el estructuralismo fue una de las primeras escuelas de la psicología que surgió a finales del siglo XIX. Su principal enfoque era el estudio de la conciencia humana y sus componentes básicos, cuyo objetivo era entender cómo se organizaban y se relacionaban entre sí los elementos de la experiencia consciente. Los estructuralistas creían que la mente humana podía descomponerse en componentes más simples como sensaciones, percepciones, sentimientos, de la misma manera que un objeto puede ser descompuesto en sus partes. ¿Cuáles fueron los principales autores del estructuralismo? Bueno, tenemos aquí a Wilhelm Wundt, filósofo, psicólogo, médico, fisiólogo. Fue considerado el padre del estructuralismo. Sus experimentos en la Universidad de Leipzig marcaron un hito en la historia de la psicología. Tenemos a Edward Teacher, discípulo de Jung, introdujo el estructuralismo en Estados Unidos, amplió el método de la introspección y desarrolló las técnicas para el análisis de la experiencia consciente. ¿Cuáles fueron los aportes del estructuralismo? Bueno, tenemos como uno de los aportes el método de la introspección, que se basaba en el examen de la propia experiencia consciente. Tenemos el análisis de la mente, otro de los aportes, donde buscaba descubrir los elementos básicos de la conciencia, como sensaciones, sentimientos e imágenes. Tenemos también otro aporte, que es el establecimiento de la psicología como ciencia, que creo que es uno de los principales aportes de parte del estructuralismo, ¿no? El enfoque científico del estructuralismo ayudó a establecer la psicología como una disciplina académica ya. Los métodos utilizados, pues tenemos la introspección, donde los participantes debían analizar sus propias experiencias conscientes. Tenemos el experimento controlado, donde se utilizaba para aislar y estudiar los elementos básicos de la mente. Tenemos la medición precisa, se buscaba cuantificar las respuestas y medir los tiempos de reacción. Características del estructuralismo. Bueno, tenemos que es analítica, pues se concentraba en el análisis de la experiencia consciente en los componentes, en sus componentes básicos. Tenemos que es reduccionista, buscaba descomponer la experiencia en sus elementos más simples. Tenemos que es empírica, pues se basaba en la observación y la experimentación, y pues tenía su objetivo, que en este caso buscaba comprender la estructura de la mente, ¿no? Como toda escuela, eh, tenemos también las críticas y las limitaciones. En este caso, pues la escuela psicológica del estructuralismo ha sido criticada por su enfoque demasiado estrecho en la conciencia y la estructura de la mente. También se ha argumentado que la escuela estructuralista no consideró suficientemente la importancia del contexto social y cultural en la formación de la conciencia y la conducta, como lo hicieron más adelante pues ya otras escuelas. Condicionamiento operante. El condicionamiento operante es el proceso de aprendizaje que tiene el objetivo de modificar conductas en base a las consecuencias. Es una teoría del campo de la psicología del comportamiento que fue desarrollada por Frederick Skinner a mediados del siglo XX. Skinner basó su trabajo en el principio del comportamiento humano y animal. Uno de sus experimentos más famosos es la caja de Skinner, que fue un dispositivo experimental donde evidenció la frecuencia del refuerzo, el tipo de refuerzo o la presencia de castigos. En otros términos, se refiere a la respuesta a estímulos del entorno y sus consecuencias. El condicionamiento operante se basa en la idea que el comportamiento es una función de sus consecuencias. Skinner identificó tres tipos de consecuencias que pueden seguir un comportamiento. Estos son los reforzadores, los castigos y la extinción. Los reforzadores son cualquier consecuencia que aumenta la probabilidad de que un comportamiento se repita. Existen dos tipos de reforzadores, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo son estímulos que cuando se presentan después de una conducta aumenta la probabilidad de que esta conducta se repita. Por ejemplo, dar una recompensa a un perro después de que obedece a una orden. Este es un reforzador positivo.
Mientras el refuerzo negativo son estímulos que se eliminan después de una conducta que aumenta la probabilidad de que esta conducta se repita. Un ejemplo es quitarle a un niño una tarea desagradable cuando el niño cumpla una meta específica, como por ejemplo lavar los platos. El castigo. El castigo es cualquier consecuencia que disminuye la probabilidad de que un comportamiento se repita. Existen dos tipos de castigo. Castigos positivos son estímulos que se presentan después de una conducta y disminuye la probabilidad de que esta conducta se repita. Por ejemplo, hablar a un estudiante que se comporta de mala manera con sus demás compañeros. Esto va a inducir que el estudiante ya no se comporte mal con sus compañeros. También existen los castigos negativos, que son estímulos que se retiran después de una conducta y disminuyen la probabilidad de que esta conducta se repita. Por ejemplo, un adolescente que haya sacado malas notas, el padre decide retirarle su celular. Esto es con el objetivo que quitándole el celular, el niño o el adolescente sepa que le va a quitar el celular cada vez que tenga malas calificaciones. La extinción. La extinción ocurre cuando una conducta previamente reforzada ya no recibe refuerzo, lo que eventualmente llega a una disminución de frecuencias de esa conducta. Por ejemplo, cuando un niño hace berrinches puede disminuir en frecuencias con el paso del tiempo. A continuación voy a dar 3 ejemplos sobre el castigo y refuerzo. En una clase, un docente quiere la participación activa de los estudiantes. Para ello regala puntos por responder correctamente las preguntas. Pero si solo un estudiante participa en esa actividad, el docente puede decidir que el estudiante pierde el privilegio de participar. Y esto se convierte en un castigo negativo. El segundo ejemplo. En una empresa se desea aumentar sus ventas y envía a su equipo de ventas una nota diciendo que va a aumentar las bonificaciones de acuerdo a sus ventas y a sus metas. Esto es un refuerzo positivo porque así los vendedores van a estar más enfocados en sus metas y en sus recompensas. Ejemplo número 3. En una empresa, un trabajador llega siempre tarde y el jefe le da un memorando. Este es un castigo positivo, ya que al recibir el memorando, el trabajador va a llegar puntual a su lugar de trabajo y que éste ya no llegue tarde. Además, Skinner exploró diferentes programas de refuerzo de aprendizaje y conducta. El programa de refuerzo continuo. Este programa es útil aprender nuevas conductas, pero su efecto se desvanece rápidamente cuando el refuerzo cesa. Programa de refuerzo intermitente. Solo algunas instancias de la conducta son reforzadas. Este programa es más resistente a la extinción y puede ser dividido en intervalo fijo. El refuerzo se da después de un periodo de tiempo fijo. Intervalo variable. El refuerzo se da después de periodos de tiempos variables. Ratio fijo. El refuerzo se da después de un número fijo de respuestas. Ratio variable. El refuerzo se da después de un número variable de respuestas. Skinner contribuyó con herramientas muy importantes para el sistema educativo y además contribuyó a modificar comportamientos que deben de usarse de manera adecuada y con ética, considerando que existen límites y las consecuencias de las mismas al aplicar el condicionamiento. Bueno, cuando hablamos de la psicología humanista, hablamos sobre cerca de unas corrientes que en la psicología surgía en el siglo XX. En esto había también lo que era sus respectivas, el psicoanalítica y el conductista, que entre sí se dominaban entre ese entonces y se caracterizaban por centrarse a un potencial de humano y teoría de la motivación. Cuando hablamos de la teoría de la motivación, hablamos sobre según el psicólogo Abraham Maslow,
mostraba unas acciones que estaban motivadas para satisfacer ciertas necesidades. En esta teoría se basa supuestamente que todas las personas tenemos una jerarquía de 5 necesidades. La una tenemos la necesidad de autorrealización, tenemos la necesidad de autoestima, necesidad social, necesidad de seguridad y la necesidad fisiológica. Teoría de la motivación. Cuando hablamos de la teoría de la motivación, hablamos sobre según el psicólogo Abraham Maslow, mostraba unas acciones que estaban motivadas para satisfacer ciertas necesidades. En esta teoría se basa supuestamente que todas las personas tenemos una jerarquía de 5 necesidades. La una tenemos la necesidad de autorrealización, tenemos la necesidad de autoestima, necesidad social, necesidad de seguridad y la necesidad fisiológica. Características del constructivismo. Hablamos sobre el racionalismo. El racionalismo sostiene un conocimiento que se obtiene en las principales a través de una razón y un pensamiento lógico. Y cuando hablamos de pragmatismo y funcionalismo, hablamos sobre el pragmatismo que valora las ideas y también practica efectivamente una resolución para los problemas. Y el funcionalismo es algo que la psicología se enfoca como los procesos mentales que ayudan a los seres humanos. Y en la biología evolucionista es como que explica la evolución de las especies mediante una selección natural. La inteligencia es un proceso relacionado con la interacción entre el organismo y el entorno y un vínculo de las funciones biológicas y una asimilación y una comunicación y utiliza una organización. ¿Qué es la psicología gestal? Es una corriente psicológica que estudia cómo las personas perciben el mundo y toman decisiones basadas en la percepción. El objetivo de esta busca que el paciente se comprenda a sí mismo, tomando conciencia de sus emociones, pensamientos y acciones, para ser responsable y autosuficiente. Psicología gestal y funciones. Se centra en el desarrollo personal y el presente. Busca que el paciente sea espontáneo y responsable de sí mismo. Es una unidad del cuerpo, mente y alma, trabajando su equilibrio para alcanzar el bienestar que tiene un enfoque humanista. Poseen funciones claves en el ámbito terapéutico, las cuales son promover la autoconciencia, facilitar la integración, fomentar la responsabilidad, resolver bloqueos emocionales, enfatizar el aquí y ahora. Además, potenciar el desarrollo personal. Las leyes de la psicología gestal explican cómo percibimos los estímulos como conjuntos organizados. Algunas de las principales leyes son: ley de la semejanza o igualdad, ley de la proximidad, ley de cierre, ley de buena continuidad y ley de contraste.